Bien, estamos de vuelta con Juan Manuel Benítez, ministro de Agricultura. Con el ministro vamos a conversar sobre varios temas. Yo quiero empezar, ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Quería empezar hablando sobre el tema forestal. El Comercio sacó este editorial que se titulaba Bosques Perdidos, donde hablaba sobre el enorme potencial que tienen los bosques peruanos. No somos el segundo país con mayor potencial forestal en la región después de Brasil, y sin embargo pues exportamos en productos forestales una pequeña fracción de lo que exporta Chile, ¿no? ¿Por qué es que sucede esto? Bueno, básicamente porque han habido pues algunas políticas que no van acorde con ese potencial, con la posibilidad de aprovechar ese potencial que sí han tenido otros países, ¿no? El tema de concesiones que se lanzara en los 2000, lamentablemente no tuvo el resultado que se esperaba. Muchas de las concesiones que se otorgaron han revertido nuevamente. Creo que quizá fue un tema también de escoger bien a los inversionistas que se hicieron cargo de estas concesiones. Es algo que justamente estamos repensando y queremos relanzar. Pero también algo que no se ha hecho, y que sí lo ha hecho Brasil, y lo ha hecho Chile, y lo ha hecho Uruguay, es propiciar más bien plantaciones forestales. Claro. Yo creo que está el gran potencial también. No solo, tenemos áreas deforestadas, tenemos áreas también muy propicias en la sierra para Disculpe aprovechar. que lo interrumpa, Sí, ¿cómo no? para que los televidentes entiendan, la diferencia entre una concesión forestal es que ahí se entrega el bosque existente para que alguien lo maneje y lo explote de manera sostenible, y la plantación forestal, estamos hablando de tierras eriazas, ¿no? Donde se plantan árboles desde nada para cosecharlos como si fueran cualquier plantación. Así es, vamos a decir, la concesión forestal es un espacio donde uno encuentra de todo, hay distintas especies, hay un plan de manejo que tiene que seguir el inversionista y va poco a poco, digamos, explotando ese recurso. Pero en el otro caso estamos hablando de prácticamente como un cultivo, es como sembrar una plantita, poner arbolitos cada cierto espacio y obviamente uno puede... Nada más que en vez de cebollas o papas son árboles. Exactamente, y tiene eso, también tiene un manejo que va siendo llevado adelante por el inversionista, que ha tenido grandes resultados en Brasil, que es donde principalmente creo va a venir una buena parte de la inversión que estamos esperando captar. Ahí estamos trabajando una serie de medidas que no las puedo adelantar lamentablemente todavía porque hemos puesto como fecha el 14 de agosto para hacer el lanzamiento del CERFOR, que es el Servicio Nacional Forestal, que nos va a permitir no solamente tener una nueva institucionalidad, que es importante, pero también tener un paquete de medidas que nos permitan generar incentivos, generar una señal clara, ¿no? Porque ese sector necesita además una estabilidad, porque la inversión es de largo plazo. Entonces, tener un marco normativo que le permita... Y en el caso, después regresemos al tema de las concesiones forestales, pero ya que estamos hablando de las plantaciones forestales, quedémonos ahí un segundo. ¿Por qué es que no se ha desarrollado este mercado como podría haber sido desarrollado con la tremenda cantidad pues de tierras disponibles para esta finalidad? ¿Es un problema, por ejemplo, de titulación de tierras, que la gente no tiene pues seguridad sobre lo que compra? ¿Es un problema de permisos? ¿Qué es lo que pasa? Hay de todo, en verdad es una combinación. Inclusive también tiene que ver con algunos incentivos, ¿no? Que se han dado por eso en otros países. Hay temas de titulación que tenemos que resolver todavía como país. El Ministerio de Agricultura tiene un proyecto con el BID que se está empezando a ejecutar a partir de este año, la segunda mitad de este año. ¿Cuál es la cantidad de áreas rurales que no tienen título de propiedad en este momento? O título de propiedad registrado. Depende por región, es muy distinto, costa, sierra y selva, pero yo pienso que debemos andar aproximadamente como un 60% sin titulación. Ya, claro, es bastante. Es bastante. Y eso es un obstáculo bien grande para este tipo de proyectos. Se avanzó mucho en costa con el PTRT, bueno, estoy hablando de siglas, pero es un proyecto que hubo con el Banco BID, con el BID y el Banco Mundial, que se trabajó en los inicios de los... casi en los 90, 2000, que luego incluso se fue a COFOPRI, ha tenido todo, después a los gobiernos regionales, un poco que por ahí la cosa se ha ido lamentablemente diluyendo. Hoy día lo retomamos, tenemos la rectoría de la titulación en el Ministerio de Agricultura, a través de este proyecto con el BID, vamos a generar las capacidades en las regiones para que se pueda volver de manera intensiva la titulación, que no solamente sirve para el sector forestal, en verdad sirve para todo, ¿no? Ese es un tema a resolver. Y otros aspectos también que tienen que ver con cuestiones de los temas laborales, de los temas tributarios. Pero esos, son cosas que afectan a todas las empresas, ¿no? Sí. Entonces, llama la atención que, si bien eso afecta a todas las empresas y entre ellas, pues, a las que se podrían dedicar al rubro forestal, ¿por qué, pues, el rubro forestal es
tan escuálido. Claro, ¿no? sin embargo, si bien afecta a todos, hay que recordar que agricultura tiene un tratamiento especial, que es el que ha generado justamente el boom agroexportador, que es la Ley de Promoción Agraria, que tiene condiciones especiales y que además está reconocido en el Plan de Diversificación Productiva, ha tenido un impacto importante, incluso en zonas donde hoy día hay pleno empleo. O sea, quiere decir que hay una correlación positiva entre la flexibilidad laboral que tiene ese sistema y lo que ha significado en términos de generación de empleo. Eso es correcto. Así es. Pero ¿y por qué eso no ha beneficiado al sector forestal? Porque lamentablemente la ley lo excluyó en su momento. Entonces, no quiero adelantar medidas, pero cosas de ese tipo es la que esperamos analizar y ver de qué manera podemos retomar el tiempo perdido. Claro, porque realmente las plantaciones forestales no deberían tratarse pues como bosque, deberían tratarse pues como cualquier cultivo, ¿cierto? Y deberían tener pues todos los beneficios como los que usted está señalando, ¿no? ¿Y qué ha pasado con los bosques? Ya no hablemos solo de plantaciones, sino también de concesiones forestales, porque más o menos desde el 2004 no se dan nuevas concesiones forestales. Yo entiendo que el otorgamiento de las concesiones está en manos de los gobiernos regionales, ¿no? Completamente. Entonces, ahí hay un problema, no sé si de falta de capacidad técnica, de falta de decisión política, pero el hecho es que el tema no está funcionando. ¿Cómo se va a solucionar? Igual también estamos haciendo un esfuerzo ahí por revisar básicamente cuáles son las cosas que han fallado, que van desde, repito, desde el propio aparataje legal que tienen hoy día hasta la selección de los inversionistas. Se prefirió ir por pequeños inversionistas. En realidad casi se validaron a los que existían antes de las concesiones, que muchos eran incluso hasta informales. Y que lo que hicieron simplemente fue ahora tener más hectáreas donde trabajar, pero bajo el mismo esquema, bajo la misma estructura financiera, que no aseguraba ningún éxito. Requerimos jugadores de gran tamaño, con mucha espalda, que puedan pues apostar por 40, 50 años de negocio forestal. Y esos son los que queremos atraer ahora. ¿Y cómo se les atrae? Por eso estamos... Lo que pasa es que no puedo adelantar todas las medidas que las voy a mencionar. Pero adelántenos alguna. ya les lancé algunas hace un momento con las plantaciones forestales. Quisiera más bien el 14 invitarlos a todos al lanzamiento del CERFOR. Yo creo que ahí van a haber algunas noticias importantes. Veo que hay expectativa, eso me entusiasma mucho, la verdad, porque sí estoy de acuerdo que es un sector que tiene mucho potencial, que está llamado a ser uno de los motores que estamos pidiendo en el Plan de Diversificación Productiva. No, claro, el potencial de este sector es tremendo, ¿no? O sea, el 60% del territorio peruano tiene capacidad forestal. O sea, nosotros, como decía este editorial que comentábamos, podríamos decir que somos un país forestal, así como decimos que somos un país minero, ¿no? Una anécdota sobre el tema. Yo recuerdo mucho, vino una misión japonesa a investigar para comprar madera en el Perú, porque ellos demandan mucha madera dura, especialmente por pisos y techos, trabajan mucho con madera. Y nos dijimos, bueno, aquí tenemos madera, somos un país forestal, perfecto, necesito 400 contenedores. Todos nos miramos, 400 contenedores. No era posible en ese momento, pero yo aspiro a que eso sea posible cuando tengamos inversionistas de buen tamaño, con plantaciones forestales, y donde además una de las aspiraciones que tenemos en el Ministerio es que esto no debe ser solamente para grandes inversionistas, sino también para la gente de la sierra. Es una oportunidad de que las comunidades también campesinas puedan asociarse con un inversionista que pueda, digamos, ofertar lo que es el capital. Ellos tienen las tierras y de esa manera convertir esto en un negocio de largo plazo. Las tierras y la mano de obra también. Así es, ¿no? Entonces es prácticamente la AFP que todos esperan. Sí, ¿no? Y además hay un tema que es bien importante, que es que esto puede tener un impacto no solamente en términos económicos, ¿no? Y de reducción de pobreza, sino también en términos ecológicos, ¿no? Porque más plantaciones, menos desertificación, más agua disponible, ¿no? Así es, y si a eso le sumamos toda esta onda verde, ahora además con la COP20 este año aquí en el Perú, de poder incluso asociar estas plantaciones a abonos de captura de carbono, etcétera. O sea, en verdad uno le puede encontrar mucho más beneficios a estas inversiones, como repito, que pueden ser inclusivas. De acuerdo, perfecto. Bien, nos vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando con el ministro de Agricultura. Estamos de vuelta con Juan Manuel Benítez, ministro de Agricultura y Riego, para seguir hablando sobre las reformas en su sector. Ministro, se han anunciado también que se van a tomar una serie de medidas de simplificación y de mejora regulatoria, ¿no?, para promover las inversiones en el sector. Cuéntenos qué es lo que se ha pensado. Bueno, hay una serie de trámites que son excesivos en el Ministerio para el otorgamiento de licencias de agua, para los permisos de explotación, hasta incluso, por ejemplo, en el tema de vicuñas, que las comunidades campesinas no pueden explotar el recurso y a la vez preservarlo, porque es la mejor manera de cuidar un recurso, es poder explotarlo de manera sostenible.
donde una licencia demora 3 años. No, y no solo eso, yo recuerdo haber visto alguna vez la regulación de vicuñas y es algo absurdo. Les obligan además a capturar a las vicuñas a través del chacu, creo que se llama, ¿no? Que es este procedimiento pues ancestral. No pueden utilizar un sistema moderno para gestionar este recurso. Es absolutamente pues anacrónico, ¿no? Estamos haciendo una serie de reformas, puse ese ejemplo, pero hay otras más. Lo importante es dar la señal, ¿no?, de que estamos identificando por demanda cuáles son los principales procesos que son más complejos, simplificándolos, ¿no?, y sobre todo hacer cumplir los plazos. Claro. Por eso también, acompañado de esto, lo hemos mencionado, vamos a ser muy estrictos con premios y sanciones. Para los funcionarios que cumplen, toda la posibilidad incluso de hacer cursos en el extranjero. Sí, porque creo que hay que motivar, pero siempre tiene que haber palo y zanahoria. Y por el otro lado también, al que no cumple, pues obviamente tiene que tener sanciones. No es justo que al privado le impongamos penalidades por incumplir un plazo y que los funcionarios públicos estemos muy felices y guardemos el tiempo que querramos. Completamente de acuerdo. ¿Y qué otros trámites o procedimientos se van a simplificar? Porque yo creo que es bien importante que la gente conozca esto porque da mucha confianza a los inversionistas, ¿cierto? Sí, yo diría que otro de los sectores importantes es en la parte de sanidad, ¿no? La parte de sanidad en la que se ha avanzado mucho. Estamos trabajando una ley de fortalecimiento del servicio de sanidad agraria que ha cumplido una labor muy importante, pero requiere una modernización también. Requiere ser más accesible también al agricultor en general. Ciertamente se ha concentrado mucho en la parte de agroexportación, el tema mosca de la fruta, etcétera, pero también tiene que atender al resto de agricultores del país con recursos adicionales. Con el BID también tenemos ahí un proyecto que va a fortalecer lo que se ha ganado en mosca de la fruta, que ya lo mencioné. Estamos haciendo también un esfuerzo importante para propiciar el acompañamiento del sector privado en lo que tiene que ver con las misiones que hacemos hacia otros países para el tema comercial. No solamente con Mincetur, sino también con el tema sanitario. Donde, por ejemplo, en septiembre vamos a ir a la China, a Corea, a Japón, para destrabar temas sanitarios que nos permitan en febrero-marzo del próximo año ingresar con paltas, con uvas, con mandarinas a mercados sumamente importantes. Se ha anunciado también que se van a invertir 2.000 millones de soles en el fondo Mi Riego para 400 proyectos. Cuéntenos un poco sobre esto. Sí, al momento tenemos 1.200 millones ya en el presupuesto, de los cuales tenemos 500 millones prácticamente en ejecución, 300 millones estamos ahora cerrando el paquete para licitaciones. Eso nos llevaría unos 800 millones al final de este año. Esperamos lograr unos 400 proyectos, como mencionó el presidente en el discurso, lo cual nos va a permitir llegar a 120.000 hectáreas bajo riego. Hoy día el 80% de la agricultura de la sierra se hace por secano, es decir, dependiendo de la lluvia. Si nosotros logramos esas hectáreas ponerlas bajo riego, es el día y la noche. Vamos a poder prácticamente tener 2 campañas al año, o 3 en algunos casos, poder sembrar incluso ya no solamente papas, hortalizas, sino también poner berries, poner paltas, poner otro tipo de productos con posibilidades mucho más importantes en términos de mercado. Claro que eso dependerá también del avance, y ahí está el plan de diversificación productiva siempre presente, del avance que hagamos en coordinación con otros sectores, porque tenemos que tener carreteras, tenemos que tener energía que nos permita prácticamente darle pues una opción verdadera de desarrollo a la sierra del país. Ahora, lo que a mucha gente le preocupa es que se está hablando de mucha más inversión pública, pero lo cierto es que estamos hablando pues, de un Estado que tiene muy poca capacidad de ejecución, ¿no? ¿Cómo va a ser la modalidad de ejecución de estos 2.000 millones, de este fondo de 2.000 millones? Muchas gracias por la pregunta, porque eso nos va a permitir decir algo que es una novedad. Estamos ya tomando medidas para usar, por ejemplo, obras por impuestos, en el caso de Mi Riego. Ya hemos tenido la visita de algunas empresas importantes, mineras en especial, que trabajan en zonas donde haya mucha agricultura de sierra, y ellos lo que nos han señalado es que están súper interesados en hacer las obras. Y es muy bueno porque ellos trabajan desde los estudios hasta la obra. Son mucho más eficientes, hay menores plazos y además tienen la capacidad de contratar buenos estudios. Que ese ha sido principalmente el problema hasta ahora en la ejecución de Mi Riego, porque hay que reconocer que tenemos ya 1 año y medio con Mi Riego y lo que se ha avanzado ha sido bastante duro porque han habido proyectos que no son de muy buena calidad. Para que la gente entienda, Mi Riego es un fondo que está en el nivel nacional del Ministerio de Agricultura, que recibe proyectos de gobiernos locales y regionales, pero que están hechos por ellos, con sus presupuestos, que muchas veces tenemos gobiernos locales que tienen 20.000 soles al año para hacer un estudio. Poco probable que puedan hacer una irrigación de 100 millones. Sí, sin duda. Entonces, cuando nos envían el estudio, hay mucho esfuerzo por reacomodar el estudio. Con obras por impuestos,
se toma prácticamente el estudio desde el principio y nos viene listo para que nosotros podamos financiar la ejecución. Claro. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Agricultura, además de horas por impuestos? Nosotros mismos, dentro del fondo, estamos financiando estudios. Lo que le estamos diciendo a los alcaldes es, tienes la idea, está identificado el proyecto, nosotros lo que hacemos es, te financiamos el estudio para asegurarnos que toda la cadena después sea de calidad, ¿no? Qué bueno. Y entonces, ¿estos 400 proyectos se espera que se hagan principalmente por obras por impuestos? Yo esperaría que haya una combinación de todo. Ciertamente va a haber mucho de ejecución nuestra también. Ahí estamos haciendo un esfuerzo para mejorar nuestros procesos también. Es cierto que en sierra es mucho más complicado, zonas inaccesibles. A veces no cualquier constructor se anima a ir por un tema también de costos. Lo que estamos haciendo es modalidad de empaquetamientos para hacer economías de escala, para que entonces empresas de mejor tamaño se interesen por ya no una obra, sino 3 o 4 en una misma localidad. Lo mismo con las supervisiones. Estamos haciendo que la supervisión se contrate en paquetes, de esa manera tratar de darle un poco de viabilidad y de aceleración al gasto que queremos hacer ahí. Porque si yo soy un privado que quiero utilizar pues la modalidad de obras por impuestos, me consigo el proyecto más fácil de hacer, no me consigo el más difícil en la zona más inaccesible, ¿no? De acuerdo, es un tema obviamente de oportunidad de negocio. Claro, de acuerdo. También se ha anunciado que van a haber una serie de reformas importantes en materia de reconversión de cultivos ilícitos de coca. Cuéntenos un poco. Bueno, ahí nos han encargado en el BRAEN principalmente. El Ministerio de Agricultura lidera todo el proceso, yo diría más que de reconversión exclusivamente, diría de trabajar el modelo de desarrollo para el BRAEN. Por eso es que nosotros en CODEBRAEN, que es la entidad donde están todos los ministerios, mantenemos el liderazgo también para identificar los proyectos que deben acompañar este proceso de reconversión. Es decir, ¿vamos a sustituir coca por otros cultivos? Sí, pero para que eso sea viable tenemos que tener carreteras, tenemos que tener energía, tenemos que tener mercado, básicamente. Claro. Entonces, ahí el tema va por lo específico, ya es hablar de los cultivos que vamos a sustituir. Para que la gente sepa también, porque se habla mucho del BRAEN y la coca, en verdad en el BRAEN hay 200.000 hectáreas en este momento cultivadas. De esas 200.000, solo el 10% es coca, 20.000. El resto, tenemos varios cultivos entre los más importantes, café con casi 60.000 hectáreas, cacao con cerca de 40.000 hectáreas, y de muy buena calidad, incluso hay productos que se exportan directamente ahí. Lo que queremos hacer es, a partir de estos cultivos que son claramente poderosos en esa zona, es empezar a captar más, digamos, hectáreas para café, para cacao. Claro. Lo que mucha gente se pregunta es por qué esta parte tan importante de la lucha contra el narcotráfico está en manos del Ministerio de Agricultura. Porque lo que se ha visto es precisamente que si no tenemos una visión de desarrollo que sea sostenido, lo que va a pasar es lo que ocurre muchas veces cuando uno hace simplemente erradicación. Va, quita la planta y luego pone otro cultivo y mañana tiene que regresar, porque seguramente mucha gente lo que hace es encuentra que no hubo negocio, no fue tan rápido, porque el café, por ejemplo, da recién en 3 años una cosecha. Entonces mucha gente lo que siente el incentivo al corto plazo, siente el incentivo al tener la cajita todos los días, y la coca da 3, 4 veces al año, es de muy bajo costo de instalación, y bueno, y obviamente siempre hay un tema ahí de negocio. Cuando vemos o cuando trabajamos con modelos como este, donde ponemos infraestructura al lado, donde generamos las condiciones para que el negocio del café, el cacao u otros cultivos lícitos realmente tengan mercado, sean sostenidos, porque algo que no he dicho es que parte de la estrategia también es llevar grandes compradores a la zona. Ya hay empresas que quieren instalar industria ahí para poder hacer procesamiento de productos, entonces tú le estás dando otra visión al espacio territorial que quieres desarrollar. De acuerdo. Y en ese sentido creo que es una opción quizá un poco más lenta, quizá un poco más dura al principio en inversión, pero mucho más sostenida. Claro. Ministro, nos queda un minuto, quisiera que nos cuente sobre el programa Buena Siembra. Ya, Buena Siembra es un programa del gobierno que lo que está buscando es llevar o consolidar la agricultura orgánica en la sierra del país. Tenemos guano de las islas, dentro del ministerio explotamos las islas aquí nomás al frente, casi en todo el litoral, y tenemos este producto que lo estamos poniendo a disposición de los pequeños agricultores en la sierra, para que ellos puedan tener paquetes tecnológicos donde puedan mejorar la calidad de sus suelos, para diferentes usos, no solamente para agricultura, sino también para pastos, porque algo que no hemos mencionado es que la sierra de nuestro país tiene un gran potencial ganadero, especialmente en alpacas. Entonces, vemos todos los años el friaje, las heladas,
que tenemos que correr por el tema del alimento para poder salvar muchos animales que lamentablemente están en riesgo, pero a partir de este programa se puede generar pastos de calidad, se puede trabajar técnicas de nidificación o de ensilaje para que ellos puedan guardar sus alimentos y en los momentos de frío lo que hagan es alimenten a sus animales y sostengan un activo importantísimo en la agricultura familiar. Pero la agricultura familiar está compuesta tanto por la parte agrícola como por la parte pecuaria. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a usted por la invitación. Bien, nos vamos a una pausa final y volvemos con el programa.